Estar casado con 4 mujeres al mismo tiempo trae complicaciones en la vida. Tener hijos de estas 4 mujeres también trae más complicaciones. Tener una esposa favorita y un hijo elegido traerá problemas en la vida. Mi nombre es Aide y junto con mi esposo, el pastor Ferney, te damos la bienvenida a este programa. En el programa de hoy veremos la vida de José basado en 3 principios. 3 principios muy importantes de este gran personaje que narra las Sagradas Escrituras allá en el libro de Génesis. Tenía 17 años cuando aparece en la Biblia. Es el 11º hijo de Jacob. Era hijo de Raquel, la esposa preferida de Jacob. Fue criado por Bilha, ¿no? Cuando Raquel falleció en el parto de Benjamín, su hermano menor. De hecho, fue vendido por sus hermanos, como sabemos toda la historia que aparece en Génesis, y esclavizado en Egipto. No obstante, pasó de ser el hombre más bajo y despreciado de todos a ser alguien importante en la sociedad egipcia de la época. Y es que este personaje tenía una combinación de virtudes: buena apariencia, carisma, inteligencia y un desarrollado sentido de la decencia. Finalmente, José murió a la edad de los 110 años, siendo sepultado con todos los honores que merecía un líder de la época. El primer principio que nosotros encontramos en la vida de José es la obediencia. Por eso le podemos decir el consentido obediente. Y es que José tenía una vida particular. Su padre le hizo una túnica que iba hasta la mitad de sus manos y de diferentes colores. Representaba lo multifacético que era la personalidad de José. Su obediencia le llevaba a que su padre le enviara a supervisar a sus hermanos, quienes eran un poco diferentes a él. Mientras José al lado de su padre aprendía matemáticas, lenguaje, sabía leer, sabía escribir, sus hermanos se dedicaron al pastoreo por orden de su padre. Y es ahí en donde nacen los celos de sus hermanos. Y al parecer no solamente era el consentido de su padre, podríamos decir que Dios tenía algo especial con este joven, ya que lo dotó de un don especial, y era tener sueños e interpretarlos. Esto le llevó todavía más a profundizar esa diferencia entre sus hermanos. Algunos creían que sus sueños eran solamente supersticiones, pero José tenía en claro que sus sueños se harían realidad. Y como dijimos al principio, tenía una mezcla de virtudes. Imagínense a este joven que sabía leer, que sabía escribir, que sabía matemáticas en ese tiempo. No era cualquier persona. Agreguémosle a eso el don de los sueños. Y además de eso, una persona obediente. ¿Qué querría decir esto? Que tenía el perfil perfecto para llegar a ser alguien especial en la vida. La obediencia siempre traerá bendición a aquellos que la practican, y José no es la excepción. Bien, el segundo principio en este programa de Dios a través de la Biblia, programa número 8 de hecho, que habla acerca del personaje José, es precisamente la convicción. José era un hombre de grandes y excelentes convicciones. Los hermanos de José desarrollaron una envidia enfermiza por él, porque tal vez ellos pensaban que en cierta manera él le iba a quitar la primogenitura que por derecho le correspondería a Rubén en este caso. Lo echaron en un pozo lleno de serpientes y escorpiones, tal vez con el pensamiento de que se muriera dentro de esta cisterna, pero finalmente surgió una idea en la cual ellos terminan vendiéndolo a los ismaelitas, quienes comerciaban entre Egipto y Siria con esclavos de la época. Así que inventan una historia en la cual se dice que un animal devoró a José y le traen la túnica, la famosa túnica de colores llena de sangre de una oveja, para hacerle creer que un animal había devorado a José. Jacob, al ver la túnica de José, lloró y se lamentó profundamente por la presunta muerte de su hijo, pero no solamente por el dolor de la ausencia que causaba la muerte de su hijo, sino porque en cierta manera Jacob había entendido la asignación divina de establecer el pueblo de Israel a través de las 12 tribus, pero ahora faltaba uno a través del cual una de las tribus no podía concretarse. Al llegar a Egipto, los ismaelitas le venden a Potifar, el jefe de guardaespaldas personal del faraón de la época, y estando en el hogar de Potifar, la historia bíblica dice que fue presionado una y otra vez por la esposa de Potifar,
que no gozaba de muy buena reputación, pero en todo caso siempre fue exitoso en todo lo que emprendió. De hecho, es uno de los pocos personajes en la Biblia que se le denomina como exitoso allá en el capítulo 39, versículo 2 del libro de Génesis. Se cree que la presión de la esposa de Potifar era tan fuerte que en el día incluso se cambiaba muchísimas veces de ropa para tratar de agradar a los ojos de José. Presión que, aunque le afectó, nunca se dio a él para caer en un pecado del cual ya seguramente había recibido advertencia de parte de Dios en sus momentos de intimidad con él. La estrategia más efectiva que aplicó José para evitar caer en el pecado fue precisamente la de negarse rotundamente a toda pretensión de esta mujer, la esposa de Potifar. Asunto que le causó en cierta manera bastantes problemas, porque la esposa de Potifar lo acusó de violación y haciéndole que en cierta manera su esposo colocara a José en la cárcel. No hizo matar a José porque Potifar conocía lo suficientemente a su esposa como para no creerle todo, y conocía lo suficientemente también a José como para creer que no era un don Juan. José pasó un tiempo de 10 años en la cárcel, un tiempo bastante complicado y difícil, donde Dios le permitió aprender muchas cosas importantes con relación al carácter y entender que un proceso trae maduración. Tercer principio de José es el corazón perdonador, tener un corazón que perdona. Y esta característica es interesante y muy importante en la vida cristiana y en la sociedad en general. Estamos como estamos en esta sociedad hoy en día porque falta esa capacidad de ceder y de poder perdonar. Era el cumpleaños del faraón. Y precisamente esa noche anterior el faraón había tenido dos sueños que le habían dejado bastante confuso, que tenían que ver con unas vacas flacas y unas vacas gordas y unas espigas muy bonitas, hermosas y unas espigas secas. Y esto le trajo bastante confusión porque ningún sabio ni ningún adivino en el imperio podía realmente adivinárselo. Así que recientemente, hasta ese momento, el copero se acuerda de José, quien había compartido prisión con él, y le dice al faraón: me acuerdo, oh faraón, en mis prisiones, de que había un joven hebreo, un muchacho que tenía la capacidad del Dios de los hebreos, del Dios de ellos, de interpretar los sueños. Así que yo creo que tal vez él puede interpretar el sueño a faraón. Así que sin duda van y traen a José apresuradamente, le hacen cambiar de vestidos, le hacen rasurar, le hacen alistar para estar delante de la presencia de José, y cuando llega allí el faraón le expone sus sueños, y evidentemente José ya muestra madurez porque dice: no seré yo quien interprete los sueños al faraón, sino será Dios quien da la capacidad de hacer todas las cosas. Lo que muestra evidentemente de que José había pasado un proceso interesante en esa prisión durante prácticamente 10 años y que estaba listo para ser promovido a otros niveles. Cuando el ser humano tiene la capacidad de perdonar y tiene la capacidad de humillarse y de entender que hay que ceder para que otro realmente pueda crecer, es cuando realmente viene un cambio en la personalidad del ser humano. Al interpretar los sueños de Faraón y dar una solución muy interesante a la crisis por la que podría pasar eventualmente el imperio egipcio, esto causó o catapultó más bien a José a llegar a ser el segundo hombre en importancia en la potencia del Nilo. Y en cierta manera, tal cual como José lo predijo, vinieron los famosos 7 años de abundancia y luego unos 7 años de escasez. Sabemos por la historia bíblica que en los 7 años de abundancia José sugirió atesorar o juntar todo el trigo que tenía posible para poder soportar cuando viniera el tiempo de escasez. Y precisamente cuando comenzó el tiempo de escasez, aparecen los hermanos de José en busca de alimento, porque en toda la tierra en ese momento se había escaseado. Y es la oportunidad, tal vez, de que José se vengara, pero no fue así, sino que fue la oportunidad que José tuvo de parte de Dios para darse a conocer en una actitud diferente y en un estado de perdón para con sus hermanos. José supo ignorar y pasar por alto los momentos más difíciles que pudo haber pasado en su vida desde el inicio allá en Canaán. Y de hecho, cuando se casa José con la joven Asenet, es interesante porque José tiene dos hijos, uno llamado Efraín y otro Manasés. Uno que significa fructífero, pero otro que significa olvidar. Pero también quiero decir que José nunca se acomodó a una vida en Egipto. Siempre pensó que Dios tenía para él cosas mejores que las que estaba pasando por ese momento. No obstante, hizo todo lo que tenía en sus manos y todo lo que Dios le había provisto para hacer lo mejor posible. Y yo creo que si tú entiendes estos principios importantes de la vida de José, tú vas a tener realmente una vida de éxito. Dios te va a llevar a nuevos niveles en su infinita y grande voluntad. Para finalizar, este personaje que tiene obediencia, convicción y una capacidad enorme de perdonar,
lo cual lo hace uno de los personajes más completos de la Biblia. Así es, indiscutiblemente. Y hay que decir que como José muchas veces tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros momentos más bajos y hasta depresivos en cierta manera. Pero indiscutiblemente si mantenemos esa obediencia, esa convicción y esa capacidad de perdonar, seguramente Dios nos va a catapultar a grandes y nuevos niveles en la vida. Y algo para resaltar, en un solo día este hombre había estado tan bajo y llegó tan alto en la posición en que Dios lo colocó con un fin, con un propósito. Recuerda, para Dios no hay nada imposible y José fue el enviado de Dios para abrir el camino y bendecir a la nación de Israel allá en Egipto posteriormente. La obediencia trae bendición. La convicción nos ayuda a traer esa bendición a nuestra vida. Y la capacidad de perdonar nos ayuda a ver hacia el futuro. Así es. Así que este es nuestro personaje de José en este octavo programa de Dios a través de la Biblia. ¡Bendiciones!